Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, eh, todos los asistentes. Esta es una convocatoria amplia de la gran campaña de webinars de capacitación de portafolio de semillas arroyave que venimos adelantando. Este es el módulo 1 de tomate regidor. Mi nombre es José Rosendo Álvarez Rubio, ingeniero agrónomo, representante, agente técnico comercial de la zona Santanderes, norte y sur. Y vengo a compartirles una pequeña introducción, una pequeña información que les permita conocer parte del portafolio de semillas arroyave, que es bastante amplio y bastante nutrido. En esta parte vamos a hablar de tomate regidor. Siguiente. Para entender un poquito, hablarles un poquito de los tomates y de las variedades y de los materiales que se conocen actualmente en el mundo, pues es algo muy a recorderis que él pertenece pues a la familia de las solanáceas. Es un grupo bastante amplio, casi 2.500 especies. Estamos hablando comprenden lo que son cultivos como la papa, el tomate, tabaco, lo que es los pimientos. Entonces pertenece a este grupo. Son plantas con ciertas particularidades, desarrollo de hojas alternas, en cuanto a crecimiento, algunas presentan o no tubérculos en sus raíces, en el caso de la papa. Pero bueno, en este caso vamos a hablar específicamente de tomate. Siguiente. En el grupo de los tomates de mesa encontramos dos tipos muy, digamos, diferenciados en cuanto al segmento que se quiere producir y en cuanto al requerimiento del mercado. Entonces encontramos tomates determinados y los tomates indeterminados. ¿Qué son estos? De acuerdo a lo que nos pide el mercado y de acuerdo a nuestra zona tórrida en la que nos encontremos, donde nos permita desarrollar nuestra actividad agrícola, vamos a encontrar zonas donde se permite cultivar a campo abierto y se nos va a dar muy bien un tomate determinado, como también un indeterminado, como también si tenemos un sistema bajo sombra, que también podemos adaptar un sistema de determinado e indeterminado. ¿Qué nos da si es determinado o indeterminado en un cultivo de tomate? Es el crecimiento especialmente. El ciclo de vida, que lo da también el material vegetal. En este caso, un tomate determinado es un tomate cuyo ciclo de vida oscila alrededor de entre 80 días para cosecha, mientras que un tomate indeterminado podemos llegar hasta 180 días para cosecha, con un flujo constante digamos, de fruta en cuanto a la cantidad de racimos que va a producir cada planta. En cuanto al crecimiento, porque pues en un tomate determinado es un tomate que llega hasta determinada altura. En este caso estamos hablando de 1,20 m, 1 m, dependiendo cómo el agricultor lo quiera llevar, pero un tomate indeterminado es un tomate que requiere podas, requiere de chuponar. ¿Para qué? Para evitar muchas veces que se nos crezca mucho más de lo que el agricultor va a optimizar el tema del manejo, el tema de cómo lo quiera llevar el cultivo. Entonces, él va a mirar qué es lo que necesita y qué es lo que requiere y qué es lo que le exige el mercado, porque realmente muchas veces el agricultor tiene que estar pensando es qué es lo que va a sacar al mercado para saber qué es lo que va a sembrar. Entonces, en este caso, pues vámonos con los tomates determinados y en los que pertenece el grupo de tomate regidor. Siguiente. ¿Qué tenemos como tomate regidor? Tomate regidor es un tipo determinado. Es un tomate de tipo Río Grande. En cuanto a su formato, se presenta buena calidad de fruto, frutos de gran calibre. O sea, generalmente son unos racimos que vamos a encontrar frutos uniformes, de excelente firmeza, plantas muy robustas. Desde que la planta está en proceso de germinación a llevarla a campo, vamos a encontrar una planta que desde que se lleva a campo va a llevar un buen patronaje. Se tiene buenos ingresos por concentración del 70% de su producción. Quiere decir que la mayoría de pues, en su cosecha me va a garantizar un fruto uniforme, un fruto óptimo para campo, un buen llenado seminal, porque usted sabe que la composición de un fruto generalmente es agua, y eso es lo que generalmente se busca, que haya buena polinización y un buen llenado del fruto. Por su óptimo vigor, este tomate se hace tolerante a la pudrición apical, que es uno de los, digamos, problemas que se pueden llegar a presentar en campo en la mayoría de los tomates, pero pues este tomate presenta la particularidad
que presenta una buena una buena capa, una buena pared del fruto, lo que permite tener una buena tolerancia o una buena comportamiento frente a las afectaciones que se puedan llegar a presentar, adicionalmente al tema de post cosecha y transporte y almacenamiento, que es lo que generalmente busca el productor o el agricultor cuando lleva un tomate a los anaqueles, a las centrales de abastos. Siguiente. Características principales del tomate. Encontramos materiales que se encuentran entre los 800 y 1800 metros sobre el nivel del mar con excelente comportamiento. Estas variables son muy importantes tenerlas en cuenta. No solamente esto es una recomendación tanto para este cultivo como para todos los diferentes cultivos que ustedes como agricultores van a llevar a campo. Conocer lo que dice la ficha del productor de la semilla, conocer lo que dice la ficha del productor, porque nos encontramos casos de pronto llevando materiales a alturas que no son, o por debajo de las alturas donde no ha dado el material o donde el material no ha sido probado, que lo que va a llevar es a que de pronto se presenten inconformidades. Pero por eso les digo, siempre que vayamos a comprar, y en este caso, pues viéndome el caso de nuestro producto, es un producto que se adapta entre los 800 y 1800 metros, en los cuales se ha obtenido excelentes resultados. Días de cosecha, o sea, el ciclo de cosecha desde trasplante hasta la cosecha, estamos hablando entre 75 y 80 días. Producción oscilada entre aproximadamente 6 kilogramos por planta. Frutos de 5 a 6 frutos por racimo, y estamos hablando de aproximadamente de 5 a 6 racimos por planta. Y frutos en promedio entre 160 y 180 gramos. Esos son frutos que realmente están dentro de la baraja de opciones. Hoy en día el mercado no exige frutos exageradamente grandes, son frutos que permitan tener frutos mucho más pequeños o accesibles, intermedios, no frutos ni tan grandes ni tan pequeños, unos frutos, digamos, un término medio, y a su vez, pues con todas las bondades que ya tiene el tomate regidor. Siguiente. Tenemos pues la variedad tipo Río Grande, es un tipo determinado, que voy a estar repitiendo esto para que no me lo vayan a comparar con otro tipo de indeterminados. Este es un tipo determinado, estamos hablando, entonces volvemos, aquí es un tomate que va a presentar una altura de 1,20 m, 1,30 m, que yo lo puedo manejar muy bien, 1,5 m posiblemente. Todas esas condiciones, esas variables se van a dar determinadas por el tipo de suelo que yo tenga en mi finca. Es una planta precoz, vigorosa, de color verde oscuro, con buena cobertura foliar. ¿De qué me sirve a mí que una planta tenga buena calidad de hoja? O buena cantidad de hoja, que son dos cosas muy diferentes. Buena cantidad de hoja que me va a permitir, primero, evitar el golpe de sol, porque el golpe de sol tiende a madurar una maduración que no es muy homogénea, tanto en el fruto como en los racimos, y de pronto las cosechas no van a ser parejas. Segundo, el llenado, porque parte de la fotosíntesis de la planta lo va por el número de hojas que presenta, y una planta que no tiene la hoja adecuada no me va a dar el llenado ideal para los frutos. Eso lo tenemos que partir tanto para tomate como para cualquier tipo de cultivos. Tenemos que optar por mantener la sanidad de la planta. El formato es fino, pared gruesa, color rojo intenso y brillante. Eso es un característico del material. Adaptable a campo abierto y a semitecho, también se puede trabajar como lo requiera el agricultor. Ahí sí depende de en qué zona nos estamos nosotros estableciendo nuestros cultivos, porque ya a modo personal vamos a encontrar agricultores o zonas donde hay mucha alta presencia de plagas como pasador, caracha, otro tipo de plagas, que el modelo más acertado sería un modelo bajo invernadero, bajo techo, garantizando así que adicional a los controles que ustedes apliquen a sus cultivos, tengamos plantas mucho más sanas, completando un ciclo mucho más tiempo, pero eso sí va acompañado de óptimas labores agronómicas y aplicaciones muy oportunas en cuanto a manejo integrado de plagas o enfermedades de su cultivo. Semillas milagrosas no existen. Tomate de regidor es un material que se comporta muy bien, pero entonces siempre te vas a decir el manejo agronómico que tú le des a tu cultivo
va a garantizar el éxito del material. Entonces ahí es donde voy, que un adecuado control de plagas, un adecuado desinfección de suelos, una adecuada programación de riegos, una adecuada fertilización me va a garantizar a mí que el material se me comporte en las mejores condiciones. Y de días a trasplante a cosecha de 75 a 80 días según el clima. Siguiente. ¿Qué características tenemos o qué variables podemos tener en cuenta al adquirir nuestros materiales? La presentación mínima de despacho, estamos hablando de 1000 semillas por sobre, eso es una presentación comercial. Ya como se manejen las plantuladoras, pues como cada agricultor mande plantular, pero esa es nuestra presentación mínima. Manejamos buenos porcentajes de germinación por encima del 90%. Esto es verificado en nuestras granjas. Esto con tal de brindarles a ustedes, los agricultores, materiales óptimos para campo y un buen rendimiento. Distancias de siembra, estamos hablando de entre 40 centímetros entre plantas y de metro a metro 20 entre surcos, dependiendo de la topografía del terreno. La planta crece, florece y fructifica con total normalidad en días de poca luminosidad. La luz es un factor determinante en cuanto a la consecución del llenado de flores, en la formación de flores, y más con estos tiempos que esos cambios tan abruptos de clima pueden llegar a generar abortamientos en algunos cultivos. Pero en nuestro caso hemos observado que a pesar de las condiciones que se puedan llegar a presentar, en nuestros tomates hemos visto que el porcentaje de abortamiento es muy bajo. Cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien drenado con suficiente materia orgánica. Esto hace parte ya de las labores de cada finca, de cada agricultor, que tenga en su finca las condiciones ideales para poder desarrollar su cultivo. Como les digo, les he venido diciendo, tenemos un buen material, pero ya parte del resto del trabajo depende de lo que cada uno como agricultores, amedieros o intermediarios, como le quiera decir, como con la socia, como usted le quieran trabajar en su finca, el manejo que usted le dé en su finca, a su cultivo y a las condiciones que usted le garantice al material. ¿Qué buscamos? El pH que requiere el material es entre 5.5 y 6.7, que es un pH intermedio. Este pH lo que permite es que la disponibilidad de los elementos esté óptima para el cultivo y así a su vez le permita que cualquier aplicación que ustedes le hagan en cuanto a nutrición, la planta la aproveche de la mejor manera. Y floración, estamos hablando entre 28 a 30 días después de trasplantes. Siguiente. ¿Qué es importante tener en cuenta en el establecimiento de un cultivo o en el establecimiento de una plantación? Primero que todo, tener en cuenta que es un material de muy buen vigor, de muy buen desarrollo. Importante tener en cuenta un análisis de suelo de su lote, de su invernadero, de su nave, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque es muy común encontrar fincas que no tenemos un adecuado análisis de suelos o un manejo integral del suelo. Eso que nos permite a nosotros, como agricultores, como asistentes técnicos, ser más objetivos con las aplicaciones, ser más objetivos con las soluciones a los inconvenientes que se puedan llegar a presentar en un determinado cultivo. Incluso para el momento de hacer alguna recomendación, nos permite a nosotros poder darle la información más acertada a nuestros agricultores y decir, en base a lo que tiene su suelo y a los porcentajes de extracción que maneja cada material, cómo podemos ajustar la nutrición del cultivo. Por eso, el material es un material que se comporta excelentemente bien, pero si vamos a unos lotes o a un lote que no me le esté dando las condiciones apropiadas, de pronto va a suceder que el llenado no va a ser el ideal y el agricultor va a tender a ser, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué si usted en la presentación en el webinar número 1 habló de esto? Entonces vamos a encontrar eso. ¿Cómo está su finca? Presénteme su análisis de suelos. Y con base a su análisis de suelos, pues revisamos si hemos sido diligentes, si hemos sido objetivos con las aplicaciones que le hemos hecho a nuestro suelo, para que la planta pueda alimentarse. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Primeramente, que tengamos un análisis de suelo. Ya si se lo tiene a campo abierto, lo tiene invernadero, como lo tenga. Importante que tenga su análisis de suelos. Suelos con altos contenidos de nitrógeno, hacer aplicaciones mínimas del mismo.
El nitrógeno es un elemento muy importante en el desarrollo del cultivo, pues hace parte de la mayor parte del proceso del cultivo, desde las etapas iniciales a casi las etapas finales. Decir que quitamos el nitrógeno porque ya no lo necesitan, eso es imposible porque es un elemento que también actúa como un elemento de transporte. Se recomienda ajustar las aplicaciones en fósforo, potasio para mejorar peso y los pesos de los racimos superiores. El fósforo es uno de los elementos pues, encargados de la energía de la planta, la floración, desarrollo radicular y muchos procesos metabólicos. Por lo tanto, es importante que casi que desde el proceso de floración y llenado, donde la planta se hace mucho más exigente energéticamente, estemos dándole la nutrición adecuada que nos permita a nosotros obtener óptimos resultados en el momento de la cosecha. Teniendo en cuenta el vigor, se recomienda siempre mantener distancia de siembra de 40 centímetros entre planta y 120 entre calles. Resaltamos esto porque de pronto, si yo llevo 40 centímetros entre plantas y plantas de 1,5 entre surco, porque de pronto es un invernadero que está plano, me permite una distancia de 1 metro entre calles, yo voy a encontrar que voy a tener las 25.000 plantas para la hectárea. Pero habrá un agricultor que dice, no, yo lo voy a sembrar a 30 o lo voy a sembrar a 25. ¿Qué puede pasar? Pues al tener un material que es tan vigoroso, de buena área foliar, lo que va de pronto a desencadenar son problemas mucho diferentes al tema de la genética del material. Un material que no está desarrollando todo su esplendor porque está tupido, amontonado y no va a poder desarrollarse muy bien, no va a poder desarrollar todo su ciclo fotosintético, va a haber mayor competencia por el tema de nutrientes. Entonces es importante seguir las recomendaciones del productor de la semilla. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos en cuanto al material de nuestro material de tomate regidor? Es un material altamente tolerante a lo que son marchites por verticillium, que es lo que generalmente afecta a la mayoría de las plantaciones de tomate. Marchites por fusariosis también vamos a encontrar, pero es un material que es a ser tolerante a este tema de problemática, o que ya se ha visto en campo, que es altamente tolerante a lo que son fusariosis 1 y 2, a la mancha bacteriana del tomate y al virus de la cuchara o al rizado amarillo del tomate. Estas condiciones ya se ha visto en campo y se ha visto que el material es altamente tolerante a este tipo de problemáticas. Incluso vi en alguna de las preguntas que ya están tratando de escribir cuáles son algunas de las variables por qué nuestro tomate es es diferente a otros materiales. Hemos visto un buen comportamiento frente a problemas que generalmente se presentan en la mayoría de las fincas. Entonces tenemos un material que es altamente tolerante a esta problemática, que le permite desarrollar casi que, a pesar de que la planta pueda llegar a sufrir alguna afectación, el llenado del fruto no se va a ver afectado a término de cosecha. Siguiente, por favor. Algunas pequeñas observaciones en cuanto al manejo nutricional. Primero que todo, vuelvo al mismo punto anterior. Importante que ustedes tengan el análisis de suelos de su finca. Que el costo que implique, eso es una inversión para usted como agricultor, como productor. Que un análisis de suelos tiene una vida útil de 2 años, en los cuales usted va a permitirle hacerle las programaciones de las aplicaciones, que le va a permitir a ustedes tomar las mejores decisiones en cuanto a los productos, poder de pronto hablar con comercial o un representante de una marca de nutrición que le pueda decir, mire, mi cultivo es este, ¿cómo podemos nosotros ayudarle? Porque la idea es que siempre podamos tener un análisis que nos permita sobre la base de algo poder solucionar un problema. Cuando ustedes no conocen la historia de su cultivo ni la historia del suelo de su finca, pueden llegar a cometer de pronto inconvenientes en el tema de malas aplicaciones, sobreaplicaciones o aplicaciones que no se debían hacer en determinado momento del cultivo, porque pues es una planta que sí requiere tal cosa, pero de pronto ustedes le están haciendo una aplicación que no es debida. Entonces, en el organigrama del cultivo tenemos partiendo como día 0 el momento del establecimiento y los días anteriores que requieren para lo que es la preparación y la desinfección del terreno. Importante hacer una adecuada desinfección del terreno, porque siempre en el momento en que usted esté preparando su finca, de su terreno, van a haber afectaciones, van a haber virus, van a haber bacterias y es importante hacer una desinfección del suelo de su nave o de su invernadero o de su lote
que le permita a usted que el material que lo lleve a campo te permita demostrar adaptarse a las condiciones y desarrollarse perfectamente y completar su ciclo de la mejor manera. Entonces es un material que se va a aclarar muy bien entre los primeros días. Ya entre 28 a 30 días estamos manejando ya un tema de emergencia de flores. Estamos hablando, ¿se acuerdan que estamos hablando entre 5 a 6 frutos por racimo y 5 a 6 racimos? Entonces se me va a empezar el desarrollo de estos frutos. Y a cosecha, que son aproximadamente hasta los 80 días. Digo aproximadamente porque pues habrá algunas zonas donde lo vamos a sembrar a 800 metros, habrá otras zonas donde lo vamos a sembrar a 1800. Entonces la fluctuación de esa temperatura de pronto va a hacer que un agricultor que lo sembró a 800 tenga frutos entre los 75, 70 días, mientras que el que lo sembró a 80 vaya a tener fruto, el que lo sembró a una altura mucho más alta que a los 80 días. Eso sí, yo creo que ustedes lo conocen muy bien. Siguiente, por favor. Tenemos algunas. Siguiente. Ok. Esa es la última. Bueno, entonces vamos a ver aquí algunas preguntas que tenemos en este webinar. Dice, ¿qué ventaja ofrece tomate regidor en términos de resistencia climática y adaptabilidad a diferentes regiones de Colombia? Esa es una excelente pregunta, partiendo del punto de que con este tema del cambio climático y las fluctuaciones de la temperatura, las fluctuaciones del clima, cada vez que se presentan esos cambios de clima y tan abruptamente que se han generado, pues el agricultor es el que sufre y la planta sufre más todavía, porque generalmente pues vamos a encontrar que esos cambios tan abruptos entre el periodo de pronto que venimos de un sol muy bravo, muy arrecho, y de repente, ¡franz!, se suelta un aguacero, o viene una helada, o se viene una noche, baja la temperatura mucho. Esos cambios generalmente afectan la conformación de las flores. Se ha visto un tomate regidor que ha manejado una buena, digamos, una buena conformación de frutos. En cuanto a los números de flores que se puedan llegar a ver abortadas, ha sido muy bajo el porcentaje, lo que nos ha permitido mantenernos y de pronto ser un poquito competitivos, o un material que ha sido adaptable, digamos, a las condiciones de ambiente. Pues como dice la segunda pregunta, ¿en qué región de Colombia es más óptimo cultivar este material? Pues estamos hablando entre 800 a 1800 metros. Entre 800 a 1800 metros, pues tenemos que comprender, yo estoy en la zona Santanderes, específicamente en Cúcuta, y yo encuentro en la altura del municipio de Los Patios ya una altura de 800 metros con unos buenos rendimientos, pero ya va a llegar a una parte de la misma región donde ya un agricultor me va a preguntar ya por encima de los 2000 y pico metros, que yo le voy a decir, material no está dado para esa altura. Siguiente. No. Siguiente pregunta. Bueno, ¿qué rendimiento promedio podemos esperar por hectárea al cultivar tomate regidor bajo condiciones óptimas? Bueno, eso es una pregunta que prácticamente es como con base a la información dada, el número de flores por racimo, al número de frutos por racimo y un peso promedio que estamos hablando entre 160 y 180 gramos por fruto. Yo estaría hablando de que si tengo mi hectárea de cultivo, estamos hablando de 40 centímetros entre plantas y de 40 centímetros entre planta y de 1 metro entre surco, voy a tener el número de 25.000 plantas por hectárea. Más o menos estaríamos hablando de que tengo las 25.000 plantas por hectárea y tengo de 6, pongámosla que nos vaya muy bien, que nos vaya de 6 frutos por racimo y tengamos los 6 racimos que decimos. Son 36 frutos. Bueno, más, teníamos los 6 kilos aproximados por las 25.000 plantas, son aproximadamente 150.000 kilos. Eso en condiciones ideales que nos permitan garantizar una buena post cosecha y aprovechando un buen precio. Estamos hablando aproximadamente de 6 kilos por planta.
y tenemos en una hectárea las 25.000 plantas, nos va a permitir tener unos buenos rendimientos. Ojalá Dios tengamos un buen precio que nos permita. ¿Dónde puedo encontrar las fichas técnicas y variedades que has hablado? Bueno, las fichas técnicas las conseguimos en nuestra página web, a través de nuestra página web de Semillas Arroyave, o a través de alguno de sus agentes en las diferentes zonas. Cabe recalcar que en nuestros almacenes aliados cuentan con información precisa de nuestros materiales, lo que nos permite a nosotros contar con un acercamiento constante para agricultores que requieran información, en el caso de que hay agricultores que no tienen acceso a redes sociales o no tienen acceso muy bien al tema de información por internet, donde puedan descargar una ficha técnica, pero que con el acompañamiento de un agente técnico comercial en las diferentes zonas le va a permitir desarrollar la actividad de su cultivo y obtener una información mucho más precisa en cuanto a los materiales que desean llevar a cabo. Bueno, ¿en cuáles son las principales características que diferencian al tomate regidor? Bueno, estamos hablando de la tolerancia al tema del culillo que llaman, o al tema de la formación apical que se le genera. Pero ojo, esta particularidad es una tolerancia al material, muy bien, pero también viene dado acompañado de condiciones de nutrición que usted como agricultor se las tiene que dar. Entonces es importante que usted como agricultor le dé las buenas aplicaciones de calcio, la buena nutrición a su cultivo, de pronto no se excedan en las aplicaciones de nitrógeno, porque el nitrógeno pues es muy bueno, pero de pronto el exceso lo que me va a generar es susceptibilidad a la planta a algún ataque de alguna plaga, alguna enfermedad. Y que se me queda por acá, bueno, el tomate puede ser ideal para huertas. Excelente, es un material que lo podemos conseguir. Lo ideal es que tengamos para huertas en nuestras fincas, como desarrollo de cultivo, como es una excelente estrategia para poder desarrollar nuestro negocio en el cultivo del tomate y poder tener materiales de muy buena calidad y que a su vez nos permitan tener una buena cosecha y post cosecha, que es lo que generalmente nosotros buscamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por los que pudieron participar en este momento. Esperamos en el módulo 2, donde podamos poder participar y podamos tener mayor información que compartirles. A su vez los invitamos a que sigan asistiendo a nuestros webinars y a su vez cualquier duda, inquietud, queja, comentarios, poder acercarse a nuestra página web o a través de nuestras redes sociales, donde podamos tener mayor información de los materiales de excelente calidad que cuenta Semillas Arroyave para ofrecerles. Muchísimas gracias.